Empezaron robando vacas en un pueblo del norte de Honduras y terminaron cobrándole peaje a toda la cocaína que cruzaba el país rumbo a Estados Unidos. Al que no pagaba, lo mataban. Y uno solo de sus jefes llegó a confesar 78 asesinatos ante un juez. Compraron policías, diputados y hasta la casa presidencial. Pero cuando se les acabó la suerte, hicieron algo que ningún narco hace. Se pusieron un micrófono encima y empezaron a grabar a los políticos que durante años les habían cobrado por protegerlos. Esta es la historia de Los Cachiros. Los Cachiros nunca fueron un cartel de película, con sicarios uniformados y jefes con nombre de guerra. Fueron algo bastante más difícil de tocar, porque fueron una familia. Su apellido es Rivera Maradiaga y eran originarios de Tocoa, en el departamento de Colón. Dentro del cartel estaban el padre, la madre, los hermanos y hasta los primos, y por eso resultaba casi imposible meterles un infiltrado, porque ahí no entraba nadie que no hubiera nacido en la misma casa. A comienzos de los años 90 se dedicaban al abigeato, que es el robo de ganado. Se metían de noche en las fincas de la zona, sacaban unas cuantas reses y las revendían más adelante en el camino, como quien hace un mandado. Pero ese pueblo donde ellos robaban vacas estaba en el punto exacto por donde tenía que pasar la cocaína del continente, porque abajo queda Colombia, que la produce, arriba queda México, que es la última puerta antes de Estados Unidos, y en medio hay una franja de selva y caminos de tierra a la que el Estado hondureño casi nunca llegaba. El oficio se lo enseñó un traficante al que le decían el Coque, que les explicó cómo bajaban las avionetas de madrugada y a quién había que pagarle para que nadie preguntara nada. Los hermanos aprendieron rápido y cuando el Coque cayó preso y lo devolvieron a Honduras, apenas duró 3 días vivo dentro de la cárcel. Con él fuera del camino, la familia se quedó con la ruta completa. Y entonces montaron un negocio que suena mucho menos llamativo que el del capo con avioneta propia, pero que era muchísimo más rentable, porque ellos no producían la droga ni tampoco la vendían. Ellos cobraban por dejarla pasar. Funcionaba así. De madrugada bajaba una avioneta cargada de cocaína en una pista de tierra abierta a machete en medio de la selva. La descargaban en cuestión de minutos y la avioneta desaparecía antes de que amaneciera. Después, la mercancía cruzaba el país en camionetas hasta la frontera con Guatemala, donde estaban esperando los compradores mexicanos. Los cachiros ponían el terreno, ponían a los hombres armados y ponían la garantía de que nadie iba a tocar ese cargamento. Y por todo eso, cobraban una tarifa por cada kilo que pasaba. Se convirtieron en el peaje obligatorio de Honduras, porque cualquiera que quisiera cruzar el país con droga tenía que pagarles a ellos, y al que se negaba a pagar, lo sacaban del camino de la única manera que ellos sabían. Y cuando el dinero empezó a entrar de verdad, se les apareció un problema que ningún cartel puede resolver a balazos. El problema era que el efectivo, así tal cual, no les servía de nada. Porque el dinero escondido en una bodega no se puede explicar, no compra propiedades grandes y termina pudriéndose. Había que hacerlo pasar por negocios legales para poder usarlo. Y ahí los cachiros hicieron algo que casi ningún narco se atreve a realizar, que fue volverse empresarios a la vista de todo el mundo. Compraron plantaciones de palma africana en el Valle del Aguán, abrieron una minera, montaron inmobiliarias y crearon constructoras que ganaban contratos con el propio Estado hondureño. De manera que estaban cobrando dinero público, mientras lavaban su dinero sucio en la misma operación. Y por si eso fuera poco, construyeron un zoológico. Lo llamaron Joya Grande y lo levantaron en las montañas de Santa Cruz de Yojoa, con cerca de 500 animales, senderos de madera sobre un riachuelo, canopy, cabañas para quedarse a dormir y una jirafa de 5 metros de altura que era la atracción del lugar. Cualquier domingo entraban ahí familias hondureñas con sus niños a pasar el día, y ninguna de esas personas se imaginaba que el parque existía, porque toneladas de cocaína habían cruzado la selva de madrugada. Cuando todo se vino abajo y las autoridades hicieron el inventario, contaron más de 100 propiedades y 11 empresas, y calcularon que la fortuna de la familia andaba entre los 800 y los 1.000 millones de dólares. Ahora bien, nada de eso se sostiene durante una década sin permiso. Y aquí está lo que hace que este caso sea distinto a cualquier otro cartel del continente, porque los cachiros no le disputaron el territorio al Estado. Lo que hicieron fue meterse dentro de él. Según los testimonios que se dieron después bajo juramento en Estados Unidos, el cartel financió campañas electorales, le pagó a policías, a alcaldes y a diputados, y llegó hasta la casa presidencial.
se declaró que entregaron más de $400,000 al presidente Porfirio Lobo y que a cambio recibieron la única garantía que a ellos les interesaba, que era que durante ese gobierno no iban a mandar a nadie a Estados Unidos. Y hay que decirlo con todas sus letras, porque es lo justo. Lobo siempre negó haber recibido un solo dólar, y estas acusaciones salieron de la boca de narcotraficantes que estaban negociando su propia condena. Lo que sí está fuera de discusión es lo que le pasaba a quien no se dejaba comprar. El general Julián Arístides González dirigía la lucha contra el narcotráfico en Honduras y estaba apuntando hacia arriba, hacia los nombres que nadie se atrevía a tocar. La mañana del 8 de diciembre de 2009, mientras circulaba por Tegucigalpa, una motocicleta se le emparejó por el costado. El hombre que iba detrás levantó el arma y le disparó a quemarropa a plena luz del día, y después se perdió tranquilamente entre el tráfico. Años más tarde se declararía ante un tribunal que 11 narcos se habían reunido para decidir esa muerte, que juntaron el dinero entre todos y que fueron unos policías los que se encargaron del trabajo. Con el estado comprado y los estorbos eliminados, el cartel parecía imposible de tumbar, y al final lo tumbó un papel que se firmó a 4,000 kilómetros de distancia. En 2013, Estados Unidos metió a la familia y a todas sus empresas en una lista negra, que en la práctica significa que ninguna persona ni compañía estadounidense puede volver a hacer negocios contigo, así que te congelan las cuentas, los bancos te cierran la puerta y de un día para otro dejas de existir para el dinero del mundo. Y Honduras, que llevaba 10 años sin ver absolutamente nada, de repente lo vio todo. Empezaron a llegar fiscales escoltados por soldados y fueron incautando el imperio pieza por pieza, hasta que el 19 de septiembre se presentaron en el zoológico y se lo quitaron también, dejando a 500 animales sin dueño de la noche a la mañana. Fue ahí cuando el cartel descubrió la trampa que él mismo se había construido, porque cuando te pasas una década comprando políticos, terminas siendo el archivo de todo lo que pasó, y sabes perfectamente quién cobró, cuánto cobró y qué día lo hizo. Mientras el negocio funciona, esa información te protege. Cuando el negocio se cae, esa misma información es lo que te mata, porque un socio arruinado que sabe demasiado se convierte en el problema de todos los demás. Así que los hermanos que dirigían el cartel decidieron adelantarse y se ofrecieron a la agencia antidrogas de Estados Unidos. Y durante más de un año siguieron actuando exactamente como siempre, sentándose en las mismas reuniones con los mismos políticos, saludando igual y prometiendo los mismos negocios, solo que ahora llevaban micrófonos y cámaras escondidos encima. Los mismos políticos que durante una década les habían cobrado por protegerlos, se estaban grabando solos, sin saberlo. Grabaron al hermano del presidente del Congreso, grabaron conversaciones sobre dinero para campañas electorales, y al hijo de un expresidente le armaron una trampa completa, poniéndolo a negociar frente a unos supuestos narcos mexicanos que en realidad eran agentes encubiertos. En enero de 2015, los jefes de los cachiros cruzaron a Estados Unidos por su propio pie y se entregaron. Y cuando la noticia llegó a Honduras, hubo una sola frase que se repitió por todo el país, y era que las familias más poderosas se habían puesto a temblar. Y tenían buenas razones para temblar, porque el derrumbe terminó durando casi 10 años. El hijo del expresidente fue condenado a 24 años de prisión. Un miembro de una de las familias más ricas del país se declaró culpable de lavado de dinero. El hermano del presidente recibió cadena perpetua, y en 2024 le llegó el turno al propio expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años. Nunca antes se había desmontado de esa manera la relación entre el narcotráfico y el poder en Centroamérica. Pero no lo consiguió Honduras, sino un tribunal extranjero, y lo hizo apoyándose en el testimonio de los mismos criminales que habían construido el sistema. Los jefes del cartel siguen presos en Estados Unidos, y los detalles de sus condenas nunca se hicieron públicos. Han pasado más de 15 años desde aquel disparo en Tegucigalpa, y en Honduras todavía nadie ha sido condenado por el asesinato del general. El zoológico sigue de pie, ahora en manos del Estado, y cayéndose a pedazos, y en 2023 hasta la jirafa se murió por falta de cuidados. Unos ladrones de vacas terminaron comprando un país entero, y ese país todavía está pagando la factura. ¿Tú crees que Honduras consiguió justicia de verdad? ¿O la justicia solo llegó porque a Estados Unidos le convino? Dímelo en los comentarios. Que no se olvide. Esto fue Expediente Real.